Cada vez que veo algo así me pregunto, ¿seremos la civilización con la mayor tecnología que jamás haya existido? ¿O hace mucho tiempo existió una civilización con una tecnología capaz de esculpir piedras con tal precisión? Un lugar tan misterioso que desafía a la ciencia moderna. ¿Cómo fueron esculpidas estas gigantescas piedras con tal precisión hace miles de años sin la tecnología que conocemos? Vamos a explorar el enigma de Puma Punku. Este sitio arqueológico, ubicado a más de 3.600 metros de altitud en una meseta desértica, alberga algunas de las piedras megalíticas más grandes conocidas, con bloques que alcanzan los 8 metros de longitud y pesan más de 100 toneladas cada uno. Puma Punku no es solo un sitio arqueológico común. Algunos creen que guarda secretos sobre tecnologías avanzadas o incluso la presencia de extraterrestres. Los arqueólogos todavía están intrigados sobre qué fue realmente Puma Punku, cuál era su aspecto original y su función. Pero, ¿realmente fue construido hace solo 2000 años? ¿O estamos ante una civilización mucho más antigua, tal vez anterior a lo que conocemos como historia? La respuesta puede sorprenderte. Sin embargo, Arthur Poznański, un arqueólogo visionario, sugirió que Puma Punku fue construido hace más de 17.000 años. Si eso es cierto, reescribiría toda nuestra historia. Pero, ¿cómo llegó a esa conclusión? Sigue leyendo y lo verás. Analizando la alineación de las estructuras con las estrellas, estimó la antigüedad del sitio en aproximadamente 15.000 años antes de Cristo. Poznański, quien pasó décadas estudiando el lugar, concluyó que la construcción ocurrió hace unos 17.000 años, basándose en estudios de arqueoastronomía. Sin embargo, la verdadera antigüedad de Puma Punku sigue siendo desconocida. Aunque existen fechas estimadas, aún no es posible datar directamente las piedras, lo que lleva a la especulación de que podrían tener miles o incluso cientos de miles de años. Primero, hablemos sobre la construcción. ¿Cómo fueron esculpidos y transportados estos bloques gigantes por kilómetros? ¿Qué sabemos hasta ahora? Estamos hablando de bloques de piedra de hasta 8 metros y cientos de toneladas, y el método de construcción sigue siendo un misterio. Y si te dijera que algunas de estas piedras fueron cortadas con tal precisión que hasta hoy nadie ha podido replicarlo con exactitud. La tecnología utilizada aquí desafía incluso la ingeniería moderna. ¿Quién o qué fue responsable de esto? Muchos estudiosos que visitan el lugar vuelven intrigados, incapaces de desentrañar el enigma de su construcción. Mientras que la visión convencional sostiene que los bloques de andesita fueron esculpidos con herramientas rudimentarias de piedra. Algunos investigadores argumentan que el nivel de precisión en el trabajo en piedra sugiere el uso de tecnologías avanzadas. Una característica impresionante de Puma Punku es la precisión de las piedras. Muchos de los bloques fueron cortados en ángulos rectos perfectos y presentan agujeros complejos que atraviesan la roca. ¿Cómo pudo un pueblo antiguo, que vivió hace miles de años, crear tal obra con tanta exactitud? Hay quienes creen que Puma Punku fue erigido con la ayuda de seres de otro planeta. Herramientas eléctricas, láseres o incluso algo más allá de nuestra imaginación. ¿Es posible? Un ejemplo notable es una piedra con ángulos rectos perfectos y pequeños agujeros de perforación espaciados uniformemente. Para algunos, esto es una clara evidencia de que se utilizaron herramientas eléctricas en la construcción. La superficie lisa y la precisión de los cortes sugieren que estas piedras fueron trabajadas con maquinaria sofisticada. Pero, ¿quién tenía acceso a esa tecnología? ¿Y cómo los seres humanos primitivos podrían haber realizado tal hazaña? Para algunos, la respuesta está en influencias extraterrestres. Puma Punku es parte de un complejo de templos en una meseta elevada en Bolivia. Los arqueólogos convencionales datan el lugar alrededor del año 200 a.C.
En esa época, la civilización local no tenía escritura ni la rueda, pero de alguna manera lograron construir una de las estructuras más complejas del mundo. Para los teóricos de los antiguos astronautas, Puma Punku es una evidencia clara de intervención alienígena. Las ruinas son, de hecho, extraordinarias y desafían la lógica. Pero ¿cómo fueron transportadas estas piedras que pesan toneladas por kilómetros hasta los 4.000 metros de altitud, sin el uso de árboles para rodarlas y sin la rueda? ¿Cómo se hizo? Esto parece haber requerido un conocimiento matemático avanzado, muy superior a lo que se cree que estas civilizaciones dominaban. De alguna manera, en el pasado, alguien construyó estas estructuras con un propósito específico, y hasta los programas de computadora actuales quedarían intrigados por tal precisión. Algunas de estas piedras pesan entre 40 y 50 toneladas, lo que plantea muchas preguntas sobre la habilidad de los antiguos en el arte de cortar piedra. La precisión de los cortes, especialmente los internos, sería difícil de lograr incluso con el equipo moderno. Lo que se ve en Puma Punku son cortes increíblemente sofisticados, comparables a las máquinas CNC actuales, que utilizan herramientas con punta de diamante para lograr tal exactitud. Las piedras están tan bien trabajadas que al pasar el dedo por sus bordes es posible cortarse debido a su nitidez. La pregunta que persiste es ¿cómo una civilización tan antigua desarrolló esa tecnología? ¿Es realmente posible que visitantes extraterrestres hayan traído técnicas y herramientas avanzadas para la construcción de Puma Punku? El misterio sigue intrigando a estudiosos y teóricos hasta el día de hoy. Los escultores de piedra de Tiwanaku afirmaban que crear los artefactos de Puma Punku era algo prácticamente imposible, o al menos extremadamente difícil. Y la razón exacta para tal construcción es algo que hasta hoy desafía cualquier explicación plausible. Un aspecto de Puma Punku que llamó la atención de Erich von Däniken, famoso defensor de la teoría de los antiguos astronautas, fue la leyenda de la creación del lugar, transmitida por los pueblos indígenas de la región. Los aymaras, que habitan el área, afirman no haber tenido participación en la construcción de Puma Punku. Cuando se les pregunta quién construyó las monumentales estructuras, suelen señalar al cielo y decir los dioses. Según la leyenda, los dioses habrían construido el lugar en una sola noche. Para teóricos como von Däniken, esto tiene sentido en el contexto de una narrativa extraterrestre. Él sugiere que una tripulación alienígena habría descendido a la Tierra y, utilizando sus herramientas avanzadas, erigido lo que hoy llamaríamos un campamento base. Durante su estadía, estos extraterrestres habrían actuado como etnógrafos, observando a los humanos, enseñándoles algunas cosas, aprendiendo el idioma local y tras concluir su misión, desaparecerían, llevándose todas sus herramientas. Las ruinas que quedan serían los vestigios de ese supuesto campamento base. Puma Punku es un campo de ruinas de piedra que sigue fascinando y alimentando la imaginación de los teóricos de los antiguos astronautas. Para muchos defensores de esta teoría, Puma Punku es una de las evidencias más significativas de la presencia de seres extraterrestres en la Tierra. Aunque las pirámides de Giza son un logro impresionante, para ellos Puma Punku representa un desafío mucho mayor. Lo que se encuentra allí son estructuras megalíticas dispersas, como si una fuerza descomunal las hubiera arrancado de su lugar original. Los bloques de Puma Punku fueron tan meticulosamente cortados que encajan con precisión, como piezas de un complejo rompecabezas. Sin embargo, lo que hace esto aún más intrigante es que la cantera más cercana está a más de 16 kilómetros de distancia. ¿Cómo se transportaron estos gigantescos bloques, algunos pesando cientos de toneladas, hasta el lugar?
Además, estamos hablando de una zona a 4.000 metros de altitud, donde no hay árboles grandes que podrían haberse usado como rodillos para mover las piedras. La vegetación local se limita a pastos y arbustos. Puma Punku, en comparación con otros monumentos alrededor del mundo, impresiona por su inaccesibilidad y misterio. Muchos estudiosos y exploradores que visitan el lugar se encuentran con la misma pregunta: ¿cómo se hizo y con qué propósito? Lo que se ve allí parece desafiar la lógica convencional y por ello continúa alimentando especulaciones y teorías sobre su verdadero propósito y método de construcción. Los arqueólogos convencionales afirman que Puma Punku fue construido por los aymaras, los pueblos indígenas que habitaban la región. Sin embargo, para realizar una construcción tan compleja como la de Puma Punku, sería lógico pensar que se necesitaría un sistema de escritura para registrar planos detallados y coordinar el ensamblaje preciso de las piedras. Pero hay un punto en el que todos los estudiosos están de acuerdo. Los aymaras no poseían un sistema de escritura. Esto plantea la cuestión de cómo podrían haber elaborado algo tan impresionante sin bocetos ni planes visuales. Lo que realmente llama la atención de los teóricos de los antiguos astronautas es la extraordinaria calidad del trabajo en piedra y el tamaño monumental de los bloques, lo que sugiere el uso de herramientas avanzadas, posiblemente mecánicas. Uno de los bloques en Puma Punku, por ejemplo, pesa 800 toneladas y está pulido con tal perfección que difícilmente podría haber sido trabajado con herramientas rudimentarias de la edad de piedra. Ranuras de precisión, tan rectas y profundas de un extremo al otro, indican que se usó algo más que cinceles de piedra. La exactitud de los cortes y el pulido suave de las piedras dan la impresión de que solo constructores altamente calificados o con acceso a tecnología avanzada podrían haber trabajado en el lugar. Otro aspecto intrigante es el tipo de material utilizado. Las piedras en Puma Punku no son de arenisca, que es más fácil de trabajar, sino de granito y diorita, piedras extremadamente duras. La única piedra más resistente que el diorita es el diamante, lo que sugiere que, para lograr ese nivel de acabado, las herramientas utilizadas deberían tener puntas de diamante. Científicos y profesores estadounidenses que visitaron el lugar con equipos modernos quedaron asombrados con las mediciones y muchos registraron que reconstruir Puma Punku hoy en día sería una tarea prácticamente imposible. Ante esta complejidad surge la duda. ¿Sería realmente tan difícil creer que pueblos antiguos, sin la ayuda de tecnología extraterrestre, pudieron haber esculpido estas piedras con precisión y construido estructuras tan intrincadas? Si los extraterrestres hubieran enseñado estas técnicas, ¿por qué no vemos construcciones verticales imponentes, como rascacielos, en lugar de estructuras más horizontales o piramidales? La respuesta podría residir en el hecho de que, a lo largo de la historia, las técnicas de corte de piedra fueron desarrolladas, reinventadas y perfeccionadas de forma independiente en diferentes partes del mundo. Si miramos las construcciones antiguas, muchos reyes y gobernantes preferían construir con bloques de piedra ajustados con precisión, sin el uso de mortero. Las estructuras sin mortero duran más tiempo y requieren menos mantenimiento, lo que podría explicar por qué vemos tantas construcciones megalíticas de esta forma en todo el mundo. Estas sociedades antiguas, aunque consideradas primitivas, construyeron obras que son desafiantes, incluso para la ingeniería moderna, utilizando bloques gigantes de piedra que encajan perfectamente sin la necesidad de uniones externas. Los pueblos antiguos que habitaron el planeta claramente presenciaron y vivieron eventos que les parecieron extraordinarios. Las historias de esas experiencias, sin embargo, se perdieron en el tiempo, salvo por algunas representaciones artísticas. Lo que queda son las impresionantes construcciones que nos hacen preguntarnos cómo se hicieron.
El misterio de Puma Punku sigue sin resolverse. ¿Es este el mayor enigma de la arqueología moderna? ¿O la clave para entender una era perdida de la civilización? ¿O quizás algo aún más sorprendente? ¿Qué piensas tú? La complejidad de estas obras nos sigue desafiando hasta el día de hoy, alimentando teorías y especulaciones sobre su propósito y la tecnología empleada para realizarlas. Bueno, si te gustan nuestros videos, por favor, suscríbete a nuestro canal.